Hola cronistas, muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una nueva mañana de domingo más aquí, a nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Bien, hoy vamos a volver a hablar de fútbol, vamos a retomar el tema tras 2 semanas intensas con nuestros dos equipos preferidos de Asturias, el Real Oviedo y el Sporting de Gijón, que han conseguido hacer historia, sobre todo uno de ellos, que no conseguía jugar un playoff de ascenso a Primera División desde hace 23 años. Sí lo hizo, lógicamente, en 2015 a Segunda División. Hablamos de el Real Oviedo, pero también vamos a centrarnos, lógicamente, en el Sporting. Vamos a ser muy equitativos. Antes de comenzar, quiero que este vídeo llegue a todo el mundo, que tenga muchas más visualizaciones que el pasado, o sea, que las supere, para que podamos seguir hablando de fútbol en un pequeño espacio aquí en nuestro canal de YouTube. Voy a intentar que no sea tan largo, voy a intentar abreviar y que se haga más corto para no repetir lo que sucedió en el anterior vídeo. Tal vez por eso no se llegó a un número más alto de visualizaciones, así que vamos a resumir. Comenzaremos hablando del Real Oviedo, el partido que disputó en el Carlos Tartiere el sábado de la semana pasada contra el Eibar, porque, ya os adelanto también por si no lo sabéis, que el Real Oviedo consiguió meterse en playoff de ascenso junto con el Sporting de Gijón. Quien se quedó fuera fue el Racing de Santander, como explicamos en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que os dejo por aquí en la pantalla, en sus posts, en sus publicaciones sobre noticias. El Real Oviedo perdió ese partido contra el Eibar y el Real Sporting de Gijón ganó, pero el Racing de Santander, que tenía que haber ganado o empatado para meterse en playoff, no lo consiguió, sino que ganó el Villarreal B 1-0, así que fue el Real Oviedo quien permaneció en puestos de playoff. Dicho esto, vamos a comenzar con ese 0-0, con ese empate que al Real Oviedo no le valía por estar por debajo del Eibar en la clasificación de la Liga, que se jugó en el Carlos Tartiere. Bien, las estadísticas del equipo o el resumen del encuentro fue de 8 tiros para el Real Oviedo, 6 para el Eibar, de los cuales 2 para cada equipo llegaron a puerta, o sea, tiros peligrosos. La posesión estuvo más o menos igualada, es de un 53% para el Real Oviedo, de un 47% para el Eibar. Los pases fueron de 462 para el conjunto local, de 424 para los visitantes. El 85% de la precisión de los pases fue para el Real Oviedo. La precisión de los pases del Eibar fue un poquito menor, un 83%, pero también está bastante igualado. Las faltas, el Real Oviedo cometió 20, el Eibar 13, de las cuales el conjunto local recibió 3 amarillas frente a la única que recibió el Eibar. Las tarjetas rojas fueron nulas, o sea, no hubo ninguna, y solamente el Real Oviedo cometió 2 fueras de juego. Saques de esquina fueron 5 para el conjunto local, 1 para los visitantes. Con esto me refiero a los corners. Este sería el resumen del primer encuentro, de ese 0-0, con un arbitraje un poco dudoso, según nos comentaban algunos aficionados del Real Oviedo, que se quejaban de la actuación de los colegiados. Nosotros, lógicamente, no entramos en juicios de valor, no entramos a juzgar el trabajo de nadie, porque al fin y al cabo es eso, y pasamos a hablar directamente del partido de este miércoles, de esta semana, de esta semana. Bien, esta era la jornada 2 de 2, o sea, lo que sería la vuelta de las semifinales, donde el Real Oviedo en Ipurúa, en el campo municipal de Eibar, en el estadio municipal, ganaría 0-2. Vamos a ver cómo se desarrolló este encuentro. Los goles llegarían por Alexander Zuraski en el minuto 59, el primero, y el segundo llegaría de la mano de Sebas Moyano en el 79. Bueno, de la mano no, del pie, pero bueno, ya nos entendemos. Bien, las estadísticas fueron similares al anterior encuentro. 8 tiros a puerta para el Eibar, 11 para el Real Oviedo, 4 tiros a puerta, 3 del Real Oviedo, o sea, esos 4 son del Eibar. La posesión esta vez se la llevaría el Eibar con un 57%, un 43% para el Oviedo. El Eibar haría más pases, 497 frente a los 392 del Oviedo. La precisión de pases, 84% para el Eibar, una cifra muy alta, frente al 78% del Real Oviedo. Número de faltas, 19
esta vez de el Eibar, 13 el Real Oviedo. Tarjetas amarillas, 3 para el Eibar, 2 para el Real Oviedo. No hubo tarjetas rojas y solamente hubo un fuera de juego a cargo de cada equipo. Los saques de esquina fueron 5 para el Eibar y 1 para el Real Oviedo en ese estadio municipal de Ipurúa. Por lo tanto, el Eibar se queda fuera de jugar la final del playoff. Ya tenemos a uno de los dos equipos que la disputarán, el Real Oviedo. Vamos a hablar ahora de qué ha sucedido tanto en el Molinón como en Cornellà de Llobregat, para hablar un poco sobre el enfrentamiento entre el Español y el Sporting y el Español. Vamos con ello. Vamos a hablar ahora, como os comentaba, de la primera de las dos jornadas, o sea, el partido de ida de la otra cara de las semifinales, del Real Sporting de Gijón, que jugó contra el Español. El primero de los partidos se disputó en el Molinón y ya os adelanto que ganó el conjunto visitante, el conjunto catalán de Cornellà de Llobregat, 0-1, con un gol de Javi Puado en el 88. La única tarjeta roja del partido que hubo, ya os lo adelanto también, fue para Sergi Gómez en el minuto 90 y sería contra el Español. Bueno, esta victoria del conjunto visitante sería el único gol de los dos partidos, o sea que con esto ya os adelanto cuál de los dos conjuntos pasará, o bueno, ya pasó a la final que comenzará hoy a las 9 de la noche, ¿vale? Vamos a hablar sobre las estadísticas de los equipos. El Sporting tuvo 9 tiros frente a los 16 del Español. Ocasiones de gol, o sea, tiros a puerta, el Sporting tuvo 3 frente a los 5 del Español. La posesión fue de 55% para el Español, 45% para los locales. El Sporting hizo 386 pases, el conjunto visitante 455. La precisión de los pases fue de un 80% para el Sporting, de un 84% para el Español. Las faltas cometidas, 8 por parte del Sporting, 15 por parte del Español. 3 tarjetas amarillas para los rojiblancos, 5 para el conjunto visitante. Solamente una tarjeta roja para Sergi Gómez, como comentaba antes. Fueras de juego 3 del Sporting, 1 del Español. Y saques de esquina 0 del Sporting, ningún córner favorable al equipo local, 5 para los visitantes. El estadio, bueno, el Molinón Enrique Castroquini, como todo el mundo conoce, como ya se sabe. Y este partido fue el domingo, ¿vale? El domingo 9 de junio. Vamos ahora a la vuelta, el partido en Cornellà de Llobregat. La jornada 2-2, ¿vale? Ese encuentro estuvo marcado por el 0-0. No hubo goles, hubo otra tarjeta roja para el Español, para Omar, en el minuto 91, en el tiempo añadido de descuento del final del partido. Y vamos a ver las estadísticas. El resultado, al ser de 0-0, lo que se mira es el resultado global, que gana el Español 0-1. Entonces, por lo tanto, pasa este equipo. Bien, el Español tuvo 19 tiros, el Sporting 14, de los cuales a puerta fueron 6 para el Español, 3 para el Sporting. 47% de posesión de bola para el primero, 53 para el segundo. Número de pases, 392 para el Español, 420 para el Sporting, o sea, del Sporting. Precisión de los pases mucho más baja en este encuentro, 75% para el Español frente al 79% del Sporting. 13 faltas cometidas por el conjunto local, 16 por el visitante. Tarjetas amarillas, solo 3 para el Sporting. Tarjeta roja, sola una para el Español. Fueras de juego, 2 para cada conjunto. Y saques de esquina, esta vez sí, 7 para el Sporting y 1 solo para el Español. El estadio es el Stadium. Y bueno, pues con este resultado
pasaría el Español a la final. Una final que va a estar marcada por el nerviosismo del conjunto Carballón, del conjunto azul, que es el único equipo asturiano que tendrá opción de subir a primera división esta temporada. El partido de ida será este domingo, o sea, hoy a las 9 de la noche en el estadio Carlos Tartiere, y las entradas de acompañante, las 5.000 que salieron a la venta, se agotaron el primer día por internet, con esas personas seguramente que salieron a recibir al Real Oviedo de su llegada a Eibar y que lo celebraron en la plaza Pedro Miñor de la capital asturiana. El conjunto de Gijón, el Sporting, sí que disfrutó mucho el encuentro también, ambos, pero no consiguió llegar a esa final de playoff que hubiera sido muy emocionante entre los dos conjuntos asturianos. La vuelta de la final será el domingo de la semana que viene, también a las 9 de la noche, en este Stage Front Stadium de el Español en Cornellà de Llobregat. Allí es donde se decidirá cuál de los dos sube a primera división. Si el histórico Español, que lleva muchas temporadas en primera, o el Real Oviedo, que lleva 23 años sin ver esta final. Nos veremos en las publicaciones y las historias de Crónicas_Asturias, nuestra cuenta oficial de Instagram. Así que os esperamos por allí y, como no, el domingo que viene, a la misma hora, a las 12 de la mañana, aquí en Crónicas de Asturias. Recordad que si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones, dejarnos vuestro like, vuestro comentario y, como no, compartir este vídeo con todos vuestros amigos, amigas o con quien queráis. Nos vemos el fin de que viene, cronistas. Hasta entonces, un saludo.